Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver la solución a un ejercicio que contiene bandas transportadoras por medio de máquinas de estado finito utilizando flip-flop tipo D. Tenemos el enunciado del ejercicio. Dice: un sensor de proximidad detecta una pieza y envía un pulso negativo al control de secuencia con el que se inicia el proceso. Entonces aquí tenemos el sensor que va a detectar cuando llega la pieza para comenzar todo el proceso. Después de transcurrido el primer segundo, la banda transportadora 1 se detiene por 2 segundos y luego de un segundo de estar detenida se activa por un segundo el émbolo retráctil, que lo que hace es enviar la pieza hacia la segunda banda transportadora. Entonces pongamos en contexto lo que lleva. Viene la pieza por la banda transportadora 1, el sensor de proximidad detecta cuando llega para activar el sistema. Entonces, después de transcurrido de que el sensor de proximidad lo detectó que llegó la pieza, deja que transcurra un segundo, pues para que la pieza se mueva hacia adelante, digámoslo así. Y luego se detiene la banda transportadora, porque si no la pieza caería aquí al vacío. Entonces se detiene la banda por 2 segundos, la banda transportadora 1, y se activa el émbolo retráctil por un segundo, que lo que hace es enviar esta pieza hacia la segunda banda transportadora que está aquí debajo de la banda transportadora 1, y esa banda número 2 se llevará la pieza. Cuando la banda transportadora 2 recibe la pieza, se activa, o sea que la banda transportadora 1 estaba apagada, estaba detenida. Se activa y simultáneamente la banda transportadora 1, hasta que el sensor de proximidad detecte otra pieza y comience de nuevo el proceso. O sea que aquí al final van a quedar las dos bandas activas. Bueno, ¿qué dispositivos lleva el sistema? Tiene su sensor de proximidad, tiene el motor para la banda transportadora 1 y para la banda transportadora 2, y tiene el émbolo retráctil, que es el que empuja la pieza de la banda 1 a la banda 2. Acá en la parte inferior tenemos el diagrama de estados. Entonces, el sensor hace las veces de ¿qué? Del reset, porque va a ser el que va a iniciar todo el proceso, la secuencia para el proceso. Entonces, tenemos aquí el estado 0. Como dice el enunciado, después de transcurrido un segundo, la banda transportadora 1 se detiene por 2 segundos, o sea que transcurrió un segundo encendido y luego se detuvo por 2 segundos, 1 y 2 segundos. Dice, luego de un segundo de estar detenida. ¿Cuándo lleva un segundo de estar detenida? Aquí en el estado 2. Se activa por un segundo el émbolo retráctil. Entonces aquí se activó el émbolo por un segundo. Vamos en el estado 3. Cuando la banda transportadora 2 recibe la pieza, se activa y simultáneamente también se activa la 1. Entonces aquí entre el estado 3 y el estado 4 se activan ambas bandas. Y ahí se detiene el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sensor de proximidad, que está aquí, el sensor de proximidad vuelva a activar el sistema. O sea, haga que la máquina de estado finito pase del estado 4 al estado 0 y vuelve a iniciar toda la secuencia.
Entonces tenemos aquí un derrotero de la solución para el ejercicio. Entonces, el diagrama de estados, que ya lo vimos, la selección del flip-flop que se va a utilizar y su tabla de excitación. Luego veremos las tablas de estados. Luego la simplificación de toda la información que tienen las tablas de estado por medio de mapas de Carnot. Y finalmente la implementación y verificación en los simuladores Proteus y también en el board virtual, que lo vamos a ver en los dos software. Entonces, el diagrama de estados, tener en cuenta el sensor de proximidad. Dice: el sensor de proximidad envía un pulso negativo al control de secuencia. ¿Quién es el control de secuencia? El control de secuencia es la parte de los flip-flop, o sea, todo el área o el sistema secuencial compuesto por los flip-flop. Y los flip-flop sabemos que tiene una terminal que se llama reset, que se activa con nivel bajo. Entonces aprovechamos que ese de una vez nos dice que el sensor de proximidad envía un pulso negativo. Ese pulso negativo va a ser el que va a reiniciar la secuencia de los flip-flop. Si haciendo el caso de que el pulso fuera un pulso positivo, y como los resets de los flip-flop se activan con negativo, pues se le colocaría una compuerta inversora. Entonces tenemos aquí pues el diagrama de estados. En total son 5 estados, desde el estado 0 hasta el estado 4, y la nomenclatura que utilice: banda transportadora 1, BT1, banda transportadora 2 y la E de émbolo, el émbolo retráctil. Como decía el enunciado, lo voy a realizar con el flip-flop tipo D. Tipo D, si lo tenemos en la parte inferior, es la referencia comercial, es el 7474, y así vemos un bloque internamente. Son dos flip-flop, vemos uno de los bloques en el simulador Proteus, y al lado derecho tenemos la referencia 4013, que es en la familia CMOS. Digamos, son los equivalentes tanto en TTL como en CMOS, y el bloque que tendríamos en el software Proteus. Ambos internamente tienen dos flip-flop. Te dice que en total serían 5 estados, desde E0 hasta E4, son 5 estados. Entonces requerimos 3 flip-flop. ¿Por qué 3 flip-flop? 2 a la 3, 8. Tengo 8 combinaciones. ¿Por qué no podrían ser 2 flip-flop? Porque 2 a la 2 serían 4. O sea que tendría, digamos así, 4 estados, 4 combinaciones. Y resulta que son 5. Entonces necesito colocar uno más. Acá tenemos la tabla de verdad del flip-flop tipo de referencia 7474 y la tabla de excitación, bastante importante para la solución del ejercicio. Punto 3, tabla de estados. Entonces, en la tabla de estados, aquí tenemos los estados del 0 al estado 4, el estado actual, el estado siguiente, y qué datos necesita o qué estado necesita tener la entrada de cada uno de los 3 flip-flop. Y aquí al final de la tabla tenemos ya los dispositivos. Vean en qué momento necesitamos que se activen o se desactiven los 3 dispositivos que va a tener nuestro sistema, que son los motores de las 2 bandas transportadoras más el émbolo retráctil. Y en la parte inferior tenemos la tabla de excitación. Entonces recuerden que comparamos siempre el estado actual con el siguiente. Entonces, si estamos en el estado 0,
cero binario o cero decimal, ¿cuál sería el estado siguiente? El estado 1. O sea, yo del estado 0 no puedo pasar ni al 3, ni al 4, ni al 2. Tengo que hacer una secuencia ascendente y estricta. Bueno, entonces del 0 paso al 1, del 1 iría al 2, del 2 iría al 3, del 3 al 4, del 4 me quedaría en el 4. Porque si yo estando en el estado 4 hago que pase al 0, vuelve y se inicia y de pronto me ha llegado la pieza por la banda transportadora 1. Recuerden que quién va a controlar cuando llega la pieza, o quién se va a dar cuenta, el sensor de proximidad. Ya hay un sensor ahí que va a detectar cuando llegó la pieza. Entonces, por eso, cuando estoy en el estado 4, ¿qué hace? Se queda en el estado 4 y se quedan las bandas prendidas esperando a que llegue la pieza. Comparo los amarillos, el estado actual amarillo, los que puse de color amarillo con el color amarillo, el color azul con el azul y el rojo con el rojo, y así obtengo, por medio de la tabla de excitación, obtengo los datos que debe tener la entrada de cada uno de los flip-flop. Y de acuerdo al diagrama de estados que hicimos anteriormente, tenemos cuando se activa la banda transportadora 1, cuando se activa la banda transportadora 2 y cuando se activa el émbolo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Llevar todos estos datos, sería el punto número 4, llegarían todos estos datos, llevarlos a mapas de Carnot para la solución correspondiente. Entonces tenemos que hacer los mapas para las entradas de los flip-flop y para los dispositivos. Entonces aquí tenemos la simplificación por mapas de Carnot. Sabemos que cada estado posee un único lugar dentro del mapa de Carnot. El mapa de Carnot es de 3 variables. Entonces vamos a iniciar con el circuito del control de secuencia. Entonces tenemos que hacer unos mapas de Carnot para toda la parte del control de secuencia. La secuencia la hacen los flip-flop, pero ¿quién va a controlar los flip-flop? Unas compuertas lógicas, que es lo que vamos a hacer para que pase del estado 0 al 1, al 2, al 3, al 4 en orden, y cuando llegue al 4 se quede ahí detenido. Y la parte de los dispositivos ya son circuitos netamente combinacionales, o sea, con puertas lógicas. Entonces tenemos aquí un mapa para la entrada A del flip-flop A, otro para la entrada del flip-flop B y otro para la entrada del flip-flop C. Entonces, tengamos en cuenta algo. En el diagrama de secuencias vimos que llegó hasta el estado 4. Quiere decir que nunca vamos a tener en cuenta ni el estado 5, ni el 6, ni el 7, que son posibles porque nosotros tenemos 2 variables, y recuerden, 3 variables, y 2 a la 3 es 8, o sea que tendríamos la posibilidad o la factibilidad de tener desde el estado 0 hasta el estado 7, pero solamente estamos utilizando hasta el estado 4, o sea que nos queda sobrando el 5, el 6 y el 7. Como van a ser estados que nunca el sistema los va a ver o va a pasar por ellos o los va a tener en cuenta, entonces los podemos llenar con X, lo que se llaman estados de indiferencia. Entonces aquí en los mapas tenemos el 5, el 6 y el 7 con X, y descargamos o bajamos de la tabla de estados, bajamos los unos a los mapas, analizamos las simplificaciones pertinentes y nos da que la entrada del flip-flop A, la función es QA negado por QC negado. La entrada para el flip-flop B
nos da QA negado por QB más QA por QB negado. O sea, miren, la agrupación fueron dos parejas. Si verificamos, esta función corresponde a una compuerta lógica que es la XOR. Aquí tenemos más bien la XOR. En vez de implementar toda esta función, implementamos esta. Y para la entrada C tenemos estas dos agrupaciones, que sería QC más QA por QB. Entonces, esta parte es la implementación del control de secuencia completo. Tenemos aquí ya los mapas que se van a encargar de hacer el control para los dispositivos, o sea, las dos bandas transportadoras y el émbolo retráctil. Entonces comenzamos con la banda transportadora 1. Los estados involucrados son el 2 y el 3, donde nos dice que va a estar apagado por 2 segundos. O sea, en el estado 2 y en el estado 3 va a estar apagada dicha banda. Entonces lo que baje aquí al mapa son ceros, indicando que en estos dos estados o en estas dos posiciones del mapa va a estar apagada esa banda transportadora 1. Entonces el mapa del lado izquierdo es un mapa hecho por Maxter o Maxitérminos, y el del lado derecho es hecho por Minter o Minitérminos. Veamos que en el del lado izquierdo lo que descarga en los mapas son los ceros lógicos, y en el del lado derecho descargue fue los unos lógicos. Recuerden que estas dos son complementarias, o sea, trabajan al contrario. Del primer mapa tenemos aquí un cuarteto, sale QB negado, y si lo hago por Minter, segundo mapa, el del lado derecho, también tengo un cuarteto, al simplificarlo también me da QB negado. Hay que repasar bien cómo se leen cuando el mapa lo voy a desarrollar por Minter o por Master. Ahora nos vamos para el motor de la banda transportadora 2, donde el estado involucrado solamente fue el 4. Nos dice que arranca en el 3, entre el 3 y el 4, el motor de la banda transportadora 2 se va a encender y ahí se queda encendido. ¿Listo? Entonces aquí está el dato. Al simplificarlo nos da que la función es QC. Vamos ahora para el control del émbolo retráctil, que es el que se encarga de enviar la pieza de la banda 1 a la banda 2. El estado involucrado es el 3, un segundo, o sea, va a estar un segundo activado únicamente durante el proceso. Entonces aquí tenemos el mapa y la función simplificada es QA por QB. Bueno, tenemos acá la muestra o el pantallazo del simulador Proteus. Entonces tenemos por acá los flip-flop, los 3 flip-flop, el reloj, este switch lógico nos hace las veces del sensor, las compuertas lógicas que se encargan de controlar la secuencia de los flip-flop. Tenemos un display BCD que nos muestra en qué número va la secuencia, las dos bandas transportadoras, el circuito para controlar el émbolo, y aquí tenemos pues el diagrama de estados para la visualización. Y en esta muestra tenemos el board virtual, ya con los circuitos integrados, las fuentes, el sensor, el reloj,
vamos a ver las salidas, o sea, los dispositivos aquí en los LEDs y un display que nos muestra el número de la secuencia. Que tengan un buen día y hasta la próxima.